Hola, muy buenas tardes a todas y a todos. ¿Cómo están? Espero que muy bien. Empieza nuestro bicentenario, empiezan los 200 años de nuestra hermosa Bolivia y sin duda va a haber un montón de conflictos, de problemas y sobre todo una elección nacional que va a sentar un precedente. Y para ello hemos decidido retomar estas columnas semanales de todos los viernes con un nuevo ambiente, con una nueva producción, con un montón de apoyo y de cariño de la gente que nos ha estado viendo, sobre todo en TikTok, creo que es donde más éxito hemos tenido. Sin embargo, vamos a seguir con estas columnas en YouTube porque sentimos que dan como una figura un panorama más general y con mucha más data. Así que bueno, el día de hoy hemos preparado un balance de lo que viene, de lo que nos espera este 2025. No tanto a nivel nacional, vamos a tener tiempo para trabajar eso todo el año, sino a un nivel regional. ¿Por qué? Porque todo lo que afecte a Latinoamérica le afecta sin duda a Bolivia y todo lo que le pase a Estados Unidos también le afecta a Bolivia. Así que en ese marco recuerden que tenemos estas columnas, les invitamos siempre a darle like, a suscribirse, a estar atentos, a compartir este video si lo ven necesario. Recuerden que todas las gráficas y materiales de este programa los realiza el equipo técnico y el equipo de trabajo de este canal, generalmente con información de internet y si no, con diseño y creatividad propia. Muy bien, vámonos a lo importante. Este año está marcado por un montón de elecciones. En Latinoamérica tenemos 5. La que no vamos a tocar el día de hoy es Honduras. Principalmente veremos si Xiomara Castro, que es la actual presidenta, logra una reelección o no. Pero la trabajaremos en más detalle a medida que nos acerquemos a la fecha. Por otra parte, también antes de continuar, quiero hacer una precisión sobre lo de Venezuela. Venezuela, como ustedes saben, justo el día de hoy asume la presidencia Maduro después de haber ganado las elecciones el año pasado. Elecciones que despertaron un montón de controversia en respecto a si los resultados eran fiables, si se liberaban o no se liberaban las actas. Hubo un conflicto incluso dentro de la izquierda. Presidentes de izquierda como Lula da Silva o Gustavo Petro exigieron a Venezuela la apertura de las actas y el conteo de cada una de ellas para verificar de que los resultados son confiables. Y mientras tanto la oposición denunciaba que hubo fraude, hubo movilizaciones y de hecho el día de ayer también hubo una noticia de que la líder de la oposición, María Corina Machado, había sido secuestrada por las fuerzas bolivarianas, algo que ha sido desmentida por ella misma. No se trata de ser de izquierda o de derecha, se trata de escuchar lo que la propia líder ha dicho, que ella nunca fue secuestrada, nunca fue detenida y que se encuentra bien y a salvo. Y bueno, el día de hoy que se esperaba súper caldeado de noticias, hace un día tranquilo. Nicolás Maduro asumió la presidencia en total paz. Y bueno, eso nos deja un poco precedentes de estar atentos a lo que uno consume en redes sociales porque no necesariamente es lo que está pasando. Y más bien puede ser una operación política, algo que se hace además desde hace 50 años. Y que quizá lo único nuevo es que se hace en TikTok y no se hace desde solamente CNN o desde las grandes cadenas de televisión. Dicho eso, y apelando a que haya una paz social y la continuidad de lo que la gente decide en las urnas, en el caso de Venezuela, que es en este caso la victoria de Nicolás Maduro, nos vamos a lo que es la región. La primera elección que tenemos es en febrero, a poco menos de un mes, y está marcada en Ecuador. Ecuador, recuerden que el actual presidente es Daniel Noboa y se ha hecho presidente solo por 1 año y medio debido a que el anterior presidente electo en urnas, que ha sido Guillermo Lasso, usó un recurso nunca antes empleado por la constitución ecuatoriana, que es la muerte cruzada. Es un recurso en el que el presidente renuncia y al mismo tiempo obliga a la Asamblea Legislativa de su país a disolverse. ¿Por qué Guillermo Lasso hizo esto a la mitad de su mandato? Porque estaba a punto de ser enjuiciado por el Congreso de Ecuador en una serie de casos de corrupción en las que él estaba involucrado. Para evitar ser enjuiciado, lo que hizo Guillermo Lasso es renunciar a la presidencia y a la vez disolver la Asamblea Legislativa, llamando a elecciones inmediatas, en las cuales ganó Daniel Noboa contra Luisa González en segunda vuelta. Luisa González, que fue la candidata por entonces del Partido Revolución Ciudadana, que es el partido de Rafael Correa en Ecuador. Daniel Noboa se enfrenta nuevamente a Luisa González, en este caso por un mandato, ahora sí, completo de 4 años, en un contexto de una crisis económica marcada por un aumento desmedido de los combustibles, sobre todo gasolina y diésel, que han disparado los precios de la comida. Recuerden que Ecuador, si bien la moneda que usa el dólar, que usa de manera nacional es el dólar estadounidense, eso no la blinda de los aumentos de los combustibles. Y eso ha hecho que se dispare la carne, los alimentos, el arroz, los productos de la canasta básica. A eso le sumamos un aumento de la inseguridad, algo que ya venía desde el gobierno de Guillermo Lasso, pero que con Noboa se ha profundizado. Y sobre todo una crisis energética. La falta de combustibles en Ecuador está haciendo que hayan cortes de luz, tanto para el área doméstica, las casas, las viviendas, los edificios, como para el área industrial, lo cual está obviamente tirando por abajo la producción y la productividad del país.
Noboa busca una reelección a la cabeza del partido ADN, Alianza Democrática Nacional. Su principal contendiente es el correísmo, a la cabeza de Luisa González, que va a buscar por fin volver al mandato, al gobierno después de la trágica elección de Lenín Moreno, quien va a traicionar al partido de Rafael Correa. Y como una tercera fuerza, no menos importante, sobre todo en el plano social, tenemos a Leonidas Issa, quien es el candidato por el partido Pachacútec, quien va a liderar sobre todo a las organizaciones indígenas, quienes han sido protagónicas tanto en el levantamiento de 2019 contra Lenín Moreno como en el del 2022 contra Guillermo Lasso. Veremos si estos partidos se alían, veremos si hay este histórico junte que no se ha dado hasta ahora de la Revolución Ciudadana con el Pachacútec, o si no, y veremos si Noboa es capaz de aliarse con todo el espectro de derecha. Sin duda es una elección que nos va a dar una segunda vuelta, y estando a menos de un mes, las encuestas dan muy justos tanto a Luisa González como a Daniel Noboa. Vámonos a Argentina. Argentina atraviesa una elección de medio término. Recordemos que las de medio término en Argentina quiere decir que la mitad de la asamblea legislativa se renueva. En este caso, las bancadas que se renuevan le pertenecen sobre todo a la oposición a Milei, principalmente al Partido Justicialista y a sus coaliciones regionales. Y lo que va a buscar Javier Milei, que ha sido electo presidente a finales del 2023, es ampliar su fuerza dentro de la Asamblea Legislativa. Lo que va a buscar Milei es dejar de ser minoría tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores. Eso va a hacerlo peleándose contra el peronismo, pero también absorbiendo a su otro, hasta el momento aliado, Juntos por el Cambio, a la cabeza de Mauricio Macri. Argentina entra en esta elección de medio término con un aumento de la pobreza que se ha disparado en casi 10 puntos, pasando del 46 a aproximadamente el 55% de la población. Tenemos un aumento del desempleo que se ha disparado a casi el 10% de la población. Y tenemos un aumento de la deuda externa, algo que ha pasado en los últimos meses, ya que, como ha mencionado el ministro de Economía, Luis Toto Caputo, ha tenido que endeudarse para salvar y evitar que el dólar blue, en el caso de Argentina, se dispare a niveles no vistos, sobre todo por la época de fiestas y de vacaciones. Y esto hace que la situación económica de Argentina sea más o menos la misma que asumió Javier Milei cuando se hizo presidente. Veremos, es un año decisivo en el que vamos a ver si el proyecto de la Libertad Avanza se consolida o si por el contrario colapsa. Sin duda el resultado va a afectar a la gobernabilidad del presidente y a su posible o no reelección o por lo menos repostulación en el año 2027. Vámonos con el siguiente país, que me parece que es Chile. Exactamente. En el caso de Chile, lo que nosotros tenemos es que el gobierno de Gabriel Boric asume, sobre todo después de un estallido histórico, un estallido social en Chile el año 2019 y 2020, donde decenas de miles de personas se protestaron a favor de una asamblea constituyente. Sin embargo, el texto ya redactado ha sido boicoteado en varias ocasiones por la oposición a Gabriel Boric, a la cabeza de Piñera y de Jorge Kast. Entonces, ese texto ha sido rechazado en 2 ocasiones. En cada ocasión lo que la gente ha rechazado ha sido sobre todo las modificaciones que ha ido imponiendo la oposición en Chile. Y por lo que ha sucedido a fin de cuentas es que no ha habido ni una modificación de la constitución chilena, ni tampoco una modificación del campo político chileno. Entonces lo que tenemos después de Gabriel Boric es un retorno o una continuidad, mejor dicho, a las coaliciones políticas. Los principales candidatos que suenan en este momento son 2 por parte de la izquierda y 2 por parte de la derecha. Dentro de la izquierda tenemos a 2 mujeres. La primera es Camila Vallejo, una histórica dirigente estudiantil que ha sido opositora durante muchos años a los diferentes gobiernos de Piñera y ha propuesto una transformación desde el lado de la izquierda más radical hacia Chile, que es actual ministra del gobierno de Gabriel Boric y que suena como la candidata por el oficialismo. Después tenemos a Michelle Bachelet, que ha sido 2 veces presidenta de Chile y que va por un tercer mandato, más por una coalición de centroizquierda y de centro derechas, ¿no? Veremos ahí con quiénes es capaz de aliarse Michelle Bachelet. No es la primera vez que lo haría y siempre ha sido presidenta, ha sido justamente desde el ámbito de las coaliciones. La candidata Maite va por el lado de lo que sería el partido de Piñera. Recordemos que el expresidente Piñera ha fallecido el año pasado en un accidente de helicóptero y ahora
su partido político ha elegido que Maite sea quien encabece la candidatura del partido tradicional de la derecha chilena. Y es ahora ella quien está liderando las encuestas, por lo menos hasta el momento. Y como extrema derecha, vinculados más bien a la rosca, si ustedes quieren, de Trump, Bolsonaro, Milei, Dina Boluarte, digamos, tenemos a Jorge Kast, quien va por la extrema derecha, y que veremos ahí más bien quién es la pugna entre estos dos y quién es la pugna entre estos dos. Todavía no hay candidaturas oficializadas y eso es porque el calendario electoral de Chile recién va a empezar. Recordemos que sus elecciones son a fin de año. Entonces todavía estamos viendo cómo los ordenamientos, además que Chile funciona diferente porque tiene elecciones primarias. Y esas primarias como que determinan mucho quiénes son los candidatos a las elecciones oficiales. Entonces ahí veremos si gana Camila, si gana Bachelet, si gana Maite, si gana Kast, si van por fuerzas diferentes, si van por coaliciones desde el inicio. Todavía está por verse, pero estos son los 4 nombres más importantes hasta el momento en las elecciones de Chile. Vámonos a Perú. Perú ya no, como hemos dicho, no tiene ninguna elección este año. Sin embargo, lo que pasa en Perú afecta decididamente a Bolivia, sobre todo en materia económica. Perú atraviesa una crisis de representación política que, perdón, no es de ahora, sino que viene desde hace unos, ¿qué? 6 años ya, 7 años, desde 2017 básicamente, que tuvo un momento de apertura democrática y parece de posible resolución a la cabeza de Pedro Castillo, pero que fue boicoteada por el golpe de Estado que sufrió a finales de 2022, inicios del 23, que dio como paso un gobierno de facto, desde el cual Dina Boluarte ha sido presidenta desde entonces. Y la gestión de Dina Boluarte comienza con por lo menos 70 personas fallecidas en las protestas en contra del golpe de Estado en Perú. Y hasta el momento no ha habido ninguna investigación sobre la totalidad de muertos, sobre los delitos cometidos por la policía, por el Ejército Nacional, ni ninguna política de justicia para con las víctimas. Lo que sí hemos tenido en el gobierno de Dina Boluarte es un aumento de la inflación que se ve por el aumento de los precios de combustible a nivel internacional, lo cual ha hecho que aumenten los precios de los alimentos, seguido de un aumento aún más descarado de la corrupción, algo que ya se denunciaba hace 5 años, pero que ahora se profundiza. La propia presidenta está siendo investigada por casos de corrupción. Tenemos un aumento de la delincuencia organizada, vinculada sobre todo al narcotráfico, pero también a bandas, sobre todo en la ciudad de Lima. Y tenemos una criminalización de la protesta. Tras las revueltas en contra del golpe de Estado, lo que ha hecho Dina Boluarte ha sido ilegalizar cualquier bloqueo, marcha, junta en calles, junta en plazas, considerándolos actos de terrorismo que pueden ser enjuiciados y que todas las personas que cometen estos delitos pueden recibir sentencias entre 10 y 20 años. Entonces, esto ha hecho que el Perú se vuelva mucho más sombrío para la gente que quiera reclamar sus derechos, que quiera reclamar mejores condiciones de vida. Yo les dejo un mapa de cómo, digamos, del grado de intensidad de las protestas durante la resistencia al golpe de Estado en Perú, entre finales del 22 e inicios del 23. A color más oscuro, mayor cantidad de protestas en esas provincias. Y bueno, esta situación en Perú es lo que hace que sea muy rentable para mucha gente, sobre todo en el departamento de La Paz y Oruro, el comprar cosas en Bolivia y vender cosas en Perú. Porque si en Perú la gasolina es más cara, el aceite es más caro, el arroz es más caro, es un negocio comprar las cosas acá y venderlas en el exterior. ¿Es algo que recién le pasa a Bolivia? No, le ha pasado un montón de veces. Pues es la primera vez en la que no tenemos un Estado fuerte que intervenga en el mercado nacional y que lo que dé rienda suelta es al libre mercado. Muy bien. Por eso que también estamos sufriendo un aumento de los precios de los alimentos, porque todos los países son más caros que Bolivia. Entonces hay una red de contrabando que lo que está haciendo es sacar los productos hacia el exterior para generar mayores ingresos. Muy bien. Esa es la situación de Perú, que va a tener elecciones recién en el año 2026. Ahora vamos a Brasil, el otro gran vecino y al que le ha estado yendo bastante bien. Brasil ha tenido un fortalecimiento de su economía, un desarrollo sobre todo de la industria nacional y tanto privada como pública. Esta combinación entre públicos y privados ha hecho que Brasil no solo vaya combatiendo nuevamente al hambre, a la desigualdad y a la pobreza en su país, sino que también se vaya disparando en una serie de generando un montón de convenios económicos, sobre todo con países del África. A la vez hemos visto en el lado negativo que algo que no ha podido resolver Lula en los últimos años ha sido este conflicto con el bolsonarismo. Recordemos que recién asumido Lula la presidencia, Bolsonaro intenta un golpe de Estado junto a su partido político, en el cual se toman el Parlamento, entre otros edificios importantes. A raíz de eso se ha hecho una investigación que, si bien ha desarticulado a las principales cabezas políticas, no ha desarticulado a lo social.
Brasil enfrenta un momento de mayor estabilidad económica, pero no de mayor estabilidad social. Algo que puede afectar mucho a las siguientes elecciones en el Brasil. Por otro lado, también hemos visto un Lula que, si bien no le ha ido tan bien en lo social y en lo político interno, le ha ido muy bien en lo político externo. El despegue geopolítico de los BRICS durante el año 2024 ha estado a la cabeza de Lula, pero también ha dado pie a que Brasil entable un montón de relaciones con países africanos. Lula se ha reunido con cualquier cantidad de nuevos procesos nacionalistas, soberanistas y de corte también, algunos de izquierda, otros más de derecha, en el continente africano, donde ha entablado no solo diálogos políticos y de relaciones internacionales, sino también económicos. También Brasil ha mediado en un montón de conflictos regionales. También hemos visto la expansión de los BRICS. Y esto nos tiene que importar porque Bolivia ya es parte de los BRICS, no como socio pleno, no como miembro pleno, pero sí como socio de los BRICS. Entonces tenemos acceso a un montón de redes políticas, económicas, bancarias, que no estamos explotando, pero que valdría la pena sin duda darle una mayor profundidad. Hemos visto un Lula que juega ahora sí en la mesa internacional mucho más, de manera mucho más presente de lo que ha hecho antes. Y eso para con todo. Se ha metido en lo de Israel, se ha metido en lo de África, se ha metido en lo de Ucrania, se ha metido también en lo de Venezuela, se ha metido en lo de Asia, se ha metido en negociaciones con la India. Y la foto que tenemos es justamente cuando Lula pasa la presidencia de los BRICS a el presidente de Sudáfrica, que es otro presidente de los fundadores. Por último, por último en Latinoamérica, pero tenemos a Colombia. Recordemos que Colombia también ha empezado a jugar mucho más en materia geopolítica internacional, a la cabeza de Gustavo Petro. Se ha pronunciado con respecto al genocidio en Gaza, se ha pronunciado respecto a la guerra en Ucrania, se ha pronunciado también respecto a lo de Venezuela, ha tenido muchos cruces Gustavo Petro con Bukele, con Trump. Ha sido una Colombia que empieza a tener su propia voz, ya no es solo una repetidora de lo que diga Estados Unidos, sino que empieza a jugar su propio juego y muy de la mano ese juego con Brasil. Sin embargo, a nivel interno ha recibido un hostigamiento político increíblemente alto, amenazas de golpe de Estado, intentos de asesinato en 3 ocasiones contra la vicepresidenta Francia Márquez y amenazas de asesinato también contra el propio presidente. Es una gestión muy conflictiva de manera interna, sobre todo porque hay una oposición que se niega a darle gobernabilidad a Gustavo Petro. Sin embargo, hemos visto una mayor estabilización económica que antes. Recordemos que cuando Petro asume la presidencia hay un dispare brutal del precio de la gasolina, del precio de los combustibles, lo cual arrastra a una inflación aceleradísima durante los últimos meses y sobre todo el último año de Iván Duque, en los precios de la canasta básica, en el precio del frijol, del arroz, de la carne, que son los productos esenciales de la canasta básica colombiana. Ahora con Petro parece estabilizarse. Dentro de todo, veremos si esto logra profundizarse y veremos si logra profundizarse el modelo político que ha propuesto Petro de cara a una posible, quizás no reelección, pero de postulación de su fuerza política. Ahora bien, saliendo de la región de Latinoamérica, pero entrando también a lo que es Estados Unidos. Recordemos que Estados Unidos no es del subcontinente latinoamericano, pero lo que haga Estados Unidos sin duda afecta a lo que pasa en Bolivia. Tenemos un Estados Unidos que entra un Trump que asume la presidencia en 10 días, en un contexto de un montón de papas calientes internas y externas que tiene que resolver. Tiene el conflicto que se ha abierto con Groenlandia, con Dinamarca por el territorio de Groenlandia. Tenemos los conflictos que se ha desatado con Canadá, los conflictos que se ha desatado con México por el conflicto con China. Tenemos la guerra de Ucrania, tenemos el conflicto en Medio Oriente, tenemos el tema de Israel, tenemos el tema de la Unión Europea. Recordemos que Trump se ha peleado abiertamente con la Unión Europea. Y todas estas papas calientes tienen que resolverse de inmediato. El cómo se resuelvan afecta sin duda a la geopolítica mundial y a la geopolítica regional. Pero sin duda, algo que vamos a tener con Trump este año es un retorno de Estados Unidos a la región de Latinoamérica. Una mayor presencia de la política norteamericana en Latinoamérica. Y eso se ve a partir de la elección de su canciller, que es Marco Rubio, quien ya ha anunciado, es un cubano, Marco Rubio, que ha anunciado que que Estados Unidos va a mirar al continente. Y eso implica mayor financiamiento para los candidatos de derecha, para los candidatos de la Internacional Conservadora, que son variados y de diferentes colores. Desde Bukele, Bolsonaro, Branco, Cast, Milei, Corina Machado en Venezuela. Todos ellos van a recibir mucho más apoyo político y obviamente financiero. Y a la vez también Trump tiene que resolver temas internos.
No solo los incendios forestales que ahora están azotando a California, sino también incendios con el propio Partido Demócrata, con las propias agencias de inteligencia, con las cuales Trump ha anunciado que explícitamente se va a pelear. Y bueno, veremos todos los cambios. Veremos qué prioriza Trump. Va a ser un año en el que tiene muchas papas calientes y no puede hacer todo al mismo tiempo. Va a tener que poner algo en primer orden y algo en segundo orden. Lo que ponga en segundo orden, sin duda, va a tardarse mucho más en resolver. Lo que ponga en primer orden va a recibir impactos directos y ni bien llegue, vamos a ver qué es lo que es la prioridad. Ahora bien, vámonos a Bolivia. Bolivia entra en su bicentenario. No vamos a hacer un detalle muy en profundo de la crisis económica y de la crisis política, porque eso ya lo vamos a ir trabajando todo el año. Pero Bolivia entra a su bicentenario con elecciones nacionales el 10 de agosto, con una crisis económica marcada por la escasez de dólares y el aumento de los precios de los alimentos, una crisis política marcada por una fragmentación tanto de la derecha como de la izquierda, una polarización social previa, el hecho de que la grieta política se defina no por los partidos, sino por si estás de acuerdo con que hubo golpe, hubo fraude, si estás de acuerdo con que eres masista o antimasista, nos muestra una polarización social previa. Y el factor bicentenario, no lo olviden, es muy importante porque todos los candidatos van a hablar de nacionalismo, de Bolivia, de los 200 años. Sin duda va a ser un bicentenario que se atraviesa por las elecciones. Ahora bien, hasta el momento tenemos dos candidatos súper confirmados por parte de la oposición de derecha, vamos a decir, al gobierno actual. El primero, ya lo conocen, es Jorge Tuto Quiroga, quien ha sido anteriormente presidente, no electo para ser presidente, fue elegido vicepresidente el año 1997, pero asumió la presidencia tras el fallecimiento del entonces presidente Hugo Banzer Suárez, que es, si no se acuerdan, el dictador histórico de la década de los 70. Tuto va a un nuevo mandato de parte de una mega coalición en la que sabemos que está Doria Medina, está Luis Fernando Camacho y está Carlos Mesa. Y se enfrenta a otro candidato de derecha que ha sido en su momento prefecto de Cochabamba, actualmente es alcalde de la ciudad de Cochabamba, que es Manfred Reyes Villa. Ambos, tanto Manfred como Tuto, son candidatos republicanos, ambos tienen links con Trump y veremos a quién decide apoyar la gestión de Trump, ¿no? Muy bien, ¿qué más tenemos? En nuestra opinión, la política de persecución política que ha desatado el gobierno va a hacer que Evo Morales no sea candidato. Lo decimos desde este canal, no hay ninguna prueba hasta el momento, pero no tenemos dudas de que la proscripción de Evo Morales va a dar paso a una nueva candidatura por parte del levismo. Y en nuestra opinión de este canal, quien va a ser ese candidato es Andrónico Rodríguez, actual presidente de la Asamblea Legislativa, presidente del Senado, y líder social y sindical durante el 2019 y desde entonces. Andrónico Rodríguez sería el candidato más joven y iría por parte del levismo, algo a confirmarse, pero que, insistimos, sería una candidatura de izquierda más popular, vamos a decirlo. Y la duda que nos queda en este canal es qué va a pasar con el MAS y PSP. Recordemos que si fuera Andrónico candidato o lo fuera hipotéticamente Evo Morales, no sería por la sigla del MAS, sería con otra sigla. Y la pregunta es si el oficialismo, si el gobierno decide ir a una reelección. No necesariamente a la cabeza de Luis Arce, puede ser a la cabeza de algún otro. Se barajan varios nombres, hay muchos analistas gastando tinta en eso. Pero lo que nos interesa es que es probable de que el MAS y PSP vaya con un candidato oficialista. En ese caso tendríamos dos candidatos de izquierda, dos candidatos de derecha y un montón de puntos medios en el que pueden colocar a quien quieran, al Chi, al Capitán Lara, a quienes se les ocurra. Va a ser sin duda una elección bastante fragmentada. Este mismo cuadro nos lo muestra. Y en caso de que no fuera el MAS y PSP, veremos con quién decide pactar el oficialismo. Si va a pactar con Tuto, con Manfred o con Andrónico. Muy bien, ese sería un poco el repaso. Ha sido un poco extenso, me disculpo, no suele ser tan largo estos videos. Pero sin duda ha pasado un montón de cosas en la región y van a pasar un montón de cosas y es importante tenerlas en cuenta. Lo que afecte a la región afecta sin duda a Bolivia. Esténse atentos, vamos a seguir subiendo videos. Muchísimas gracias por verlo. Si les ha gustado este video, les invito obviamente y de nuevo a darle like, a comentarlo, a dejar sus dudas. Si les gustaría que toquemos otro tema, por favor, siéntanse en toda la confianza. Vamos a estar aquí todo el año. Y bueno, esperemos que este año nos vaya bien. Este año es nuestro bicentenario. Nos merecemos un país digno, un país hermoso y un país donde no haya hambre, no haya pobreza y no haya desigualdad.
Eso sería todo por hoy y nos estamos viendo el próximo viernes.